¿Cómo están? Buenas noches, qué placer acompañarles. Aarón Romero, Paola Pérez, los saludamos. Así arranca nuestra edición central. Un gusto estar con ustedes. Comenzamos de inmediato con la revisión de nuestros titulares en esta edición central y lo hacemos con información desde Colombia. El presidente, precisamente Gustavo Petro, ha rechazado las amenazas y discursos violentos que buscan generar miedo en la población previo a la segunda vuelta electoral. Y Cuba debate un nuevo plan de medidas para desarrollar la economía y también superar los obstáculos que se han generado tras el recrudecimiento del bloqueo energético que mantiene Estados Unidos contra la mayor de las Antillas. También tenemos información desde la región de Asia Occidental y hablamos, por supuesto, de la República Islámica de Irán, que establece un periodo de tránsito gratuito de 60 días para la navegación a través del estrecho de Hormuz. Esto en el marco del memorándum de entendimiento firmado con el gobierno estadounidense. Y en nuestro segmento de cultura, justamente les vamos a mostrar a una joven artista. Ella es de origen palestina, a través de lo que es este mural que está elaborado en los escombros. Se expresa la realidad de un genocidio que se mantiene efectuado por Israel en territorio ocupado. Los detalles más adelante. Y vamos a ver de inmediato la información deportiva que nos ofrece nuestro compañero Luis Fernando. Muchas gracias, Paola, muchas gracias, Aarón. Y pues hoy tenemos la información de lo que ha sido esta octava jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y obviamente vamos a tratar de establecer también esos conexiones con nuestros corresponsales que están en el lugar de los hechos. Pero esta y otras informaciones mucho más adelante. Gracias, Luis Fernando Villasmil. Vamos a entrar de lleno a la materia informativa. A pocos días del desarrollo de esta segunda vuelta en Colombia, el presidente Gustavo Petro ha anunciado que acudiría a la justicia colombiana y, de ser necesario, dijo, a instancias internacionales, por lo que ha calificado como amenazas y también listas de exterminio contra sectores políticos del país. Tenemos de inmediato el siguiente trabajo que nos ofrece nuestro compañero Hernán Tovar. Adelante con Hernán. Gracias, un saludo para ti, para toda la teleaudiencia que nos ve a través de las pantallas de Telesur y nos sigue a través de nuestra plataforma informativa. Como ustedes lo dicen, a pocos días de que los colombianos acudan a las urnas, pues se ha intensificado precisamente esas críticas en contra del discurso de odio que ha venido implementando el candidato de la extrema derecha, Abelardo de las Priellas, sobre todo por las repercusiones que puede tener, inclusive hablando de destripar literalmente a la oposición. Y en ese contexto, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha asegurado que de no investigarse y de no proceder a investigar la justicia colombiana, él acudirá a instancias internacionales ante lo que ha considerado que se puede generar como delitos de lesa humanidad. Veamos lo que dijo el primer mandatario de los colombianos al respecto. Iré a la Corte Penal Internacional a denunciar por crimen contra la humanidad a aquel que asusta, miedo y dice mentiras, miedo y mentiras, que era lo que le aconsejaba Goebbels a Hitler. Acusa miedo y mentiras y quiere condenarnos hablando de destripar una corriente, una población civil con identidad política como eran los militantes de la UP, pero ahora por millones, y eso está asignado como crimen contra la humanidad. Y es que, teniendo en cuenta este escenario, también algunas organizaciones de derechos humanos se han pronunciado en relación a lo que esa política de odio, esa política de injerencia podría tener contra las libertades democráticas, las libertades civiles. Hoy hablamos con una precisamente de las víctimas del estallido social y la represión que causó el gobierno de Iván Duque ante la protesta de
unos sectores en relación a impuestos que se le querían engravar e imponer a las capas sociales más desfavorecidas. Pero para entender un poco más lo que significa esta situación, esta política y cómo los sectores de los derechos humanos han llamado a la acción, pues hemos preparado para ustedes el siguiente informe. El líder juvenil Gareth Sela sufrió heridas de por vida debido a la represión policial en Bogotá durante el estallido social del 2021, cuando manifestaciones populares se expandieron a todo el país en protesta contra las reformas fiscales del entonces gobierno de Iván Duque. Hoy expresa su preocupación ante las propuestas de sectores de la extrema derecha que promueven el fortalecimiento de la violencia estatal y las medidas de carácter neoliberal. Sí tenemos una huella en nuestros cuerpos, literal, en mi caso en mi ojo izquierdo, que ya no puedo ver porque el gobierno de Duque me disparó, de saber que esta gente, cosa que no entendía apenas empezó el gobierno de Duque, que yo tenía 21, 22 años, y uno dice, ay, bueno, pues nos toca resistir, vamos a seguir haciendo arte, bla, bla, bla. Como que no nos creíamos que en verdad las palabras de ellos eran tan en serio. Y yo siento que ellos nunca se andan con juegos, ¿no? Es decir, cuando Abelardo dice los vamos a destripar y los vamos a perseguir, para mí ya con la experiencia vital y con mi cuerpo y viendo compañeros morir, viendo líderes campesinos ser asesinados, otros jóvenes encarcelados, otros jóvenes exiliados, es literal. O sea, yo creo que es una amenaza literal, honesta, que espera ser cumplida. Esta preocupación se extiende a las organizaciones que velan por la protección y garantía de los derechos humanos. Este es el caso de la Federación Internacional de Derechos Humanos, que advierte y emite una alerta sobre las consecuencias que tendría para el país una eventual presidencia del candidato de la extrema derecha, Abelardo de la Espriella, Y a castigar a los enemigos de Colombia. quien debilitaría el Estado Social de Derecho y las garantías democráticas, replicando modelos y políticas extranjeras. Nos preocupa su intención de replicar el modelo Bukele, el cual criminaliza la pobreza y se traduce en detenciones arbitrarias de jóvenes y pobres. Además, su propuesta de reactivar bombardeos sin importar los efectos sobre la población civil vulnera gravemente el derecho internacional humanitario. El candidato propone desmantelar la arquitectura de paz, recortando el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz en un 90% y eliminando instituciones claves como la Unidad de Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras. Esta organización sostiene que los antecedentes de este candidato son bastante cuestionables, nexos y relaciones con sectores de la mafia y del narcotráfico, además de movidas económicas que involucran el desviamiento de recursos públicos, entre otros. Se han documentado la compra de tierras en Becerril a familiares de reconocidos paramilitares, sus alianzas con esos familiares en negocios comerciales, pagos irregulares de honorarios con recursos públicos administrados por la EPS Salud Vida, la transferencia de inmuebles por más de 146.000 millones de pesos y su injerencia en el ocultamiento del patrimonio de dicha entidad durante el proceso de reorganización. Estas preocupaciones se inscriben en una ola global de proyectos con un claro propósito antiderechos que buscan socavar las libertades ganadas tras décadas de lucha. El llamado en medio de esta contienda electoral por parte de estas organizaciones a la ciudadanía en general es de estar muy alertas frente a las agendas que priman la seguridad con el fin de socavar la democracia. Bueno, este es el panorama al que se enfrentan los ciudadanos, los casi 41 millones de colombianos que deben acudir a las urnas el próximo 21 de junio, elegir por dos visiones de país totalmente distintas. Y nosotros estaremos ahí muy atentos al desarrollo de la información para llevarle a ustedes los detalles de estos comicios presidenciales en Colombia en su segunda vuelta. Gracias, Omar, en directo desde la capital de Colombia, desde Bogotá. Hablando de este escenario, también tenemos más información. Precisamente hablamos de esta nación suramericana que ya comienza la final de la carrera por la Casa de Nariño y las tensiones ya trascienden las fronteras.
La campaña presidencial en este país, por ejemplo, suramericano, se convierte en el epicentro de un cruce político y además de denuncias que están escalando hasta Estados Unidos, abriendo con ello un debate sobre el financiamiento, presiones internacionales y la propia soberanía de los pueblos. Tenemos de inmediato a Tatiana Portela con el siguiente trabajo. A solo 5 días de las elecciones en Colombia, la campaña del candidato Abelardo de la Espriella entra en el ojo del huracán. Un bloque de congresistas demócratas de Estados Unidos solicitó formalmente investigar sus corporaciones por presunta financiación ilícita. Para los analistas, la presión desde Washington podría moverse a través de distintos escenarios. El camino judicial es un camino que está muy relacionado con la idea de abrir una causa judicial desde el Departamento de Justicia, que es básicamente quien se encarga de la administración de todos estos casos. Particularmente esto estaría centrado en la jurisdicción de Miami, que pues obviamente le corresponde investigar las empresas y la relación de los delitos financieros a los cuales estaría ligado el señor de la Espriella. La otra es que particularmente está relacionado con una vía no judicial, y es que desde los Estados Unidos, desde el Congreso de los Estados Unidos se puede hacer una audiencia sobre las posibles conexiones que tiene el señor de la Espriella con grupos paramilitares, pero también de sus negocios con empresas fantasmas. En la misiva, los legisladores norteamericanos exponen serias dudas sobre la fortuna del aspirante, vinculándolo junto a su esposa a unas 14 presuntas empresas fantasmas en Florida para triangular capitales, un escenario que en el Congreso colombiano encendió las alarmas. Lo que ha sido toda su trayectoria que lo vincula con actividades que a todas luces deben ser investigadas porque podrían representar actos ilegales y criminales según las leyes de los Estados Unidos. Creo que esta noticia devela y creo que se debería profundizar lo que representa Abelardo de la Espriella, no solamente como un riesgo para la democracia colombiana, para la Constitución colombiana, sino para los mismos intereses de los Estados Unidos. La Carta de Congresistas estadounidenses lanza además una dura advertencia a Donald Trump, exigiendo detener el respaldo explícito a de la Espriella y frenar lo que catalogan como una intromisión descarada en los procesos soberanos de América Latina. Nos parece muy importante este pronunciamiento, que entre otras cosas ha sido muy poco difundido por los grandes medios en la sociedad colombiana por varias razones. En primer lugar, porque expresa que al interior de los Estados Unidos hay una preocupación seria. Estamos hablando de un grupo representativo de congresistas de los Estados Unidos frente a la intervención indebida del presidente Trump, del secretario de Estado, en la soberanía y en la independencia y la transparencia electoral del proceso que se realizará el próximo 21 de junio. La preocupación de fondo que deben tener todos los demócratas y las demócratas de Colombia y quienes defienden el Estado de Derecho a nivel internacional es que una figura de este tipo, con tantos cuestionamientos, pero además con evidencias judiciales que exigen investigaciones a nivel interno. En medio de este escenario de tensiones binacionales, la candidatura de la derecha radical suma nuevos cuestionamientos en el plano interno. Gremios de prensa denuncian las recientes amenazas dirigidas desde la firma jurídica del candidato hacia medios de comunicación independientes que revelaron un presunto entramado de empresas fantasmas destinadas a inyectar capitales dudosos a la contienda. Maniobras de perfilamiento y acoso judicial que hoy colocan bajo máxima alerta a la libertad de prensa en Colombia. Con una misma misión. Tatiana Portela, Telesur, Bogotá, Colombia. Agradecidos con nuestra compañera Tatiana Portela. Por supuesto, vamos a ampliar más el análisis inmediato con nuestro compañero periodista Antonio Morales. Él se encuentra en la ciudad de Bogotá. Adelante, Antonio. Hola, muchas gracias a Aarón y Paola. Un abrazo para ustedes, para toda la audiencia en el planeta de Telesur. Bueno, en las últimas horas se ha producido una adhesión que se estaba esperando hacia la campaña del candidato de la izquierda, Iván Cepeda. Se trata de la ex candidata que pasara hasta la primera vuelta, Claudia López, fue alcalde de la capital de Colombia, de Bogotá, y finalmente se llegó a un acuerdo programático y sustancialmente inequívoco de unidad con el pacto histórico y con el candidato Iván Cepeda.
El aporte en especie, por llamarlo de alguna manera, de Claudia López no pasaría de 300.000 votos, pero lo interesante de esto es que seguramente despierta una corriente dentro del centro político colombiano, tanto entre los abstencionistas como quien votan en blanco, que son millones de personas, que podría de alguna manera levantar el espíritu de la votación en contra de un proyecto autoritarista, antidemocrático y lleno de odio como es el de Abelardo de la Espriella. Bueno, para hablar de este tema y otros temas tenemos, como siempre es habitual aquí en nuestras conversaciones de la noche en Telesur, a un académico y politólogo, el profesor Álvaro Villarraga. Álvaro, bienvenido a Telesur. ¿Cómo está usted? Antonio, buenas noches. Vale. Y a toda la sintonía. Claro que sí. Un saludo. De esto que acabo de sintetizar, ¿cuál es su lectura? Es decir, estas adhesiones, se espera otra, la del ex candidato también Sergio Fajardo, que no llega, pero estas adhesiones tienen alguna significación precisa y pondrían en peligro el supuesto y no tan evidente triunfo anunciado de Abelardo de la Espriella. Está muy reñida Sí. la elección. Ganó la extrema derecha, esa nueva derecha profascista, Sí. ligada a Trump y a estos personajes, un poco sorpresivamente, incluso se sobrepuso sobre Álvaro Uribe, pero tiene un potencial altísimo y una votación muy apreciable que lo puede proyectar como presidente, el progresismo con Iván Cepeda, el pacto histórico y las alianzas denominadas precisamente la Alianza por la Vida. Sí. Yo quisiera poner de presente que, Claro que sí. la campaña hizo un balance y un plan para proyectarse como claves hacia el logro del triunfo. Y ese plan tiene varios elementos, voy a destacar algunos. Sí. Primero, el hecho de que la mitad de la población colombiana no vota. La última elección, esta primera vuelta presidencial, ha sido el mayor margen de participación con el 57%. Muy alto, sí. Anteriormente era minoritaria la elección a cualquier nivel, incluso Presidencial, sí. en Congreso, etcétera. Una consigna es hablar con ese otro casi medio país de el potencial electoral, pero que no vota. Y hay una consigna de toda la militancia, de todo el activismo. Conseguir voz a voz, voto a voto, con quienes no están participando en política, quienes tienen algunas reservas, todo ese desprestigio de la política por su mercantilización, por la violencia, Claro. todo ese desprestigio por el tipo de partidos, etcétera. Pero ¿no será que hay un problema práctico? Y es que sí, hay un montón de gente que probablemente tenga la intención de votar, pero en Colombia para poder votar hay que inscribirse. Es decir, ¿usted cree que la ampliación que hubo de las inscripciones permita una afluencia significativa que de alguna manera cambie la dinámica tradicional esta vez? Hay particularidades en Colombia. A ver. Primero, hay un margen no despreciable, sobre todo de jóvenes, que votan por los beneficios electorales y marcan cualquier cosa. O sea, sin ninguna conciencia, meramente por el egoísmo de su propio beneficio. Por tener los descuentos para algunos efectos legales que están reglados. Que son mínimos. En de Colombia hecho, también. son mínimos, pero son importantes para jóvenes estudiantes, para obtención de documentos, etc. Sí. De otra parte, hay población que no puede votar por dificultades, incluso logísticas, de terreno, etc. Eso también se viene trabajando. Yo estuve en la campaña ahorita atravesando la semana pasada todo el Catatumbo, el Magdalena Medio, y hay mucha población, datos reales. En mi colmado solo vota la mitad de la gente que podía votar por el progresismo porque no les alcanza a todos para el transporte. Entonces, las lanchas, las veredas, etc. Y gente que está inscrita tradicionalmente, pero pocas veces puede acudir. ¿Y usted cree que va a haber una movilización de esos sectores? Eso suma, Sí. y eso va a ser importante. Pero hay otros elementos, rápidamente. Sí, Hay una inmensa movilización juvenil sí, eso es cierto. Sí. que ha reforzado demostraciones muy pedagógicas, muy activas, muy artísticas, muy fuertes, pero con la muy calidad pedagógicas. de la espontaneidad, es decir, con el mensaje vivo y no panfletudo, ni preconstruido, ni en lugar común. Ha sido una expresión creativa, de alguna inesperada, pues, pero parece que tocaba porque estaban Sí. tan atrasados y tan grises los tonos.
Otro elemento que poco ha sido percibido, Sí. eso no pasa frecuentemente, extraordinariamente, sí lo pasa, es que ha venido una avalancha de académicos, de artistas Sí, cómo no. y de personas del ámbito intelectual, artístico, etcétera, que se vienen pronunciando. Creo que hay otros elementos que explican ese tipo de sectores. Fue un buen gesto del presidente Petro Retirar haber la constituyente. retirado la propuesta de la constituyente. Es un buen gesto y una buena postura la del candidato Iván Cepeda. El decirle con sinceridad al país, claro, hay logros muy importantes en lo social del presidente Petro, pero hay debilidades con la política de paz total y con el tema de seguridad, y hay que replantearlas a fondo. Eso va a superar obstáculos en sectores de centro, en sectores críticos, y que no está votando con esta coalición progresista. Uno ve claramente, es decir, no es un invento mediático ni de nadie, que hay una especie de dicotomía fundamental entre el odio como principio de seducción política, y el amor y la retención por el lado de la vida, ¿no es cierto? Esa polarización en torno al odio que se manifiesta pues en que la izquierda va a tener que esconderse, dice un columnista, Felipe Zuleta. El mismo señor Abelardo dice: los vamos a destripar a todos. Hay amenazas de muerte, de persecución, etcétera, etcétera. Es posible que dentro de la dinámica de la violencia en Colombia el odio todavía sea un motor de convencimiento de la gente. Eso está en juego, eso, ¿no, Álvaro? Es cierto, pero en torno a eso yo quiero destacar otro elemento que se ha trabajado con mucha fuerza en la campaña, que es el elemento pedagógico. Claro. El giro en comunicaciones, el condensar el programa en las 3 revoluciones. Eso desde hace 2 semanas o desde antes. En 2 semanas. Sí. El compromiso con la consigna de la vida y el eslogan que se adopta. ¿Sí? Tengamos en cuenta que esta semana el candidato presidencial y su fórmula vicepresidencial, Iván Cepeda y Eda Quilcue, se reunieron con una serie de sectores intermedios, progresistas, lo que se puede salvar hacia el progresismo del viejo nuevo liberalismo, algunos sectores que trabajaron socialdemócratas, liberales, socialdemócratas que trabajaron en la parte social y de paz, por ejemplo, durante las administraciones Santos, estuvieron allí, algunos sectores ambientalistas, liberales o independientes, se reunieron la primera pasada, que no habían estado en anteriores márgenes de coalición. Usted nos está sumando un montón de gente, me da la impresión. Pero mira, hay una cosa, yo sigo con el cuento del odio, porque es que uno no puede entender que el odio esté por encima del amor. Y daría la impresión que la progresión de la extrema derecha en Colombia y el cambio hasta generacional es que hay alguien que puede odiar más que Álvaro Uribe. Es inconcebible cómo pueden sectores políticos democráticos acercarse al odio como fórmula de juicio de todo, Álvaro. Pero Colombia tiene también un gran desafío, sí, y eso se va a resolver el domingo. Es que está claramente dibujado la apuesta del odio, de la exclusión, del uso de la violencia, inclusive el restringir el Estado en sus posibilidades de beneficio, etcétera, hasta con rasgos profascistas, y del otro lado una nueva cultura política y un programa de inclusión, de derechos. Creo que es un acierto que se hagan los esfuerzos también por superar expresiones de sectarismo. Claro. No se le hace el juego a esas provocaciones de ese tipo. En últimas también son 2 proyectos de sociedad, pero también 2 formas de hacer política, y tenemos la esperanza de que el diálogo, el sentido de la política del amor, el sentido de la solidaridad, el sentido también de sumar y sumar en causas que tienen reflejos en cómo se nutre el programa del cambio. De alguna manera, las esencias de la libertad, de la felicidad y de la respetabilidad por la vida, ¿no es cierto? ¿Usted cree que va a alcanzar la potencia de la vida frente a la seguidilla del odio? Ese es un desafío alto, hay que reconocerlo. Colombia trae décadas de guerra, décadas de violencia, décadas de odio, de perversión, antivalores,
en lo cultural. Aquí las redes mafiosas, la ilegalidad, etcétera, las mafias, todo esto ha creado unos reflejos culturales y unas relaciones sociales, claro, y unas redes muy interesadas en muchos terrenos. Pero la apuesta del progresismo es precisamente irle ganando espacios, claro, sí, a esas dinámicas. Sí, total de que hay cierta incertidumbre, hay cierta disputa, pero también hay mucho entusiasmo y una decisión desde el candidato, claro, Iván Cepeda, sí, para derrotar esas posturas y lograr un segundo gobierno progresista. Sí. Y habíamos dicho justamente hace unas semanas, cuando estábamos acá en Telesur, que una de las grandes virtudes y logros del gobierno de Petro fue el cambio, y no tanto, también importante, el cambio social y las reformas, etcétera, etcétera, pero el cambio político-cultural en la cabeza de la gente para entender la modernidad y esos hallazgos fundamentales de la felicidad y del amor como propuesta colectiva. Lo que está en juego el domingo es ni nada más ni nada menos que eso, y veremos si el cambio fue real o vamos a regresar a épocas arcaicas y muy sórdidas de la historia de nuestro país. Compañeros en Caracas, un abrazo, nos vemos mañana. Gracias. Estamos muy pendientes de todo el escenario mientras se va moviendo también la información en torno a estas jornadas intensas también para un país que se define entre dos visiones distintas. El análisis, como siempre, a través de nuestra edición central. Muchísimas gracias. Vamos a avanzar en otras noticias. Hablamos de Venezuela, pues en Caracas, la capital, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se ha reunido con Dinora Figuera, representante de los diputados opositores en el periodo legislativo 2015-2020. A través de un comunicado oficial que ha sido extendido también por el canal de Telegram de la Asamblea Legislativa de Venezuela, se reseña que el día de hoy, 18 de junio de 2026, se ha realizado en el Palacio Federal Legislativo de la República Bolivariana de Venezuela una primera reunión de trabajo entre la doctora Dinora Figuera, en su condición de representante de los diputados opositores del periodo 2015-2020, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, designado para el diálogo político por la presidenta encargada de la República, Delcy Eloína Rodríguez. En este encuentro, dice el comunicado, se ha designado una mesa técnica y política paritaria con una agenda que contiene hitos y cronogramas concretos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia, la consolidación de la paz y la búsqueda de un futuro de bienestar y prosperidad para los venezolanos y las venezolanas, destaca el comunicado oficial de la Asamblea Nacional de Venezuela. Y avanzamos con otros temas sobre Venezuela, y es que el Metro de Caracas avanza en un plan estratégico para optimizar y rehabilitar el transporte subterráneo más importante de la capital del país. Se trata de un esfuerzo de soberanía tecnológica frente al impacto que han causado las medidas coercitivas unilaterales impuestas en contra de Venezuela por parte de Estados Unidos y que por supuesto dificultan el acceso a repuestos para este importante sistema de transporte de la capital venezolana. Conozcamos más detalles con nuestra corresponsal Andrea Romero. El Metro de Caracas, inaugurado en la década de los 80, constituye la principal arteria de movilización de la capital venezolana. Este sistema subterráneo, que diariamente traslada a más de 500.000 personas al día, se defiende con ingeniería nacional y resistencia obrera. El foco de atención actual se concentra en el oeste de la ciudad, específicamente en el tramo de la línea 2 que conecta a las estaciones Caricuao y Zoológico, una de las zonas con mayor desgaste en sus vías. El tramo que estamos interviniendo son en total de 7 kilómetros, ¿ok? Y el trabajo que vamos a estar haciendo es un trabajo en la línea férrea. La línea férrea tiene una vida útil. Este material de acero, este material que llaman durmiente, que es de madera, está sometido a la intemperie, pero además está sometido a esta carga rodante que es el Metro de Caracas, con pasajeros con mucho peso, que día a día transita y va, vamos a decir, agotando la vida de estos materiales. Estos materiales en esta zona donde estamos ahorita transitando, por eso vamos a esta velocidad, ahorita estamos entre 5 y 7 kilómetros por hora, bajamos la velocidad, dada el nivel de deterioro que tiene la línea en este tramo. De toda la línea 2, este tramo que estamos interviniendo es el que está
más afectados. Las labores se extenderán durante 7 semanas continuas. El objetivo principal no es solo sustituir las bases férreas, sino devolverle progresivamente al sistema los estándares de rapidez y eficiencia tecnológica que demanda la población. Nosotros, en la parte de mantenimiento, nos vamos a encargar de los trenes, de habilitar de que el automatismo para que los trenes sean como anteriormente el principio de empezaron a funcionar en línea 2, que podían recorrer hasta 80 kilómetros por hora. Y el usuario podía calcular, mira, yo llego a mi trabajo en 15 minutos y no esperar a qué hora, pues hace 1 hora, 2 horas. Paralelamente a la intervención de los rieles, durante la contingencia también se harán reparaciones de escaleras mecánicas, aires acondicionados, iluminación y pintura. Mejoras integrales que los usuarios exigen mantener en el tiempo. Que llegué, tengo 20 días. Ayer lo que me hizo esperar 1 hora. De resto está todo bien. Frente a las limitaciones por las sanciones, la respuesta del subterráneo capitalino se fundamenta en la sustitución de importaciones y en la alta capacidad de su propia fuerza laboral. Hoy el Metro de Caracas ha venido recibiendo intervenciones de mantenimiento, ha venido recibiendo mejoras a pesar de estas medidas coercitivas que nos han dificultado la obtención de repuestos y de piezas. Y a pesar de eso, nos hemos repuesto. Aquí también además hay un personal muy comprometido, un personal muy bien formado, con grandes capacidades técnicas para hacer intervenciones como esta. Este plan de rehabilitación del metro subraya la determinación venezolana por mantener sus servicios esenciales y avanzar hacia el futuro con resistencia frente a las agresiones externas. Desde Caracas, en la cámara de José Luis Briceño para Telesur, Andrea Romero. Gracias, Andrea. Vamos nosotros a marcar una pausa en esta edición central. Cuando regresemos, abordaremos la situación en Bolivia, 49 días de un paro general indefinido convocado por la Central Obrera Boliviana. ¿Qué medidas asumen los sectores sociales bajo la exigencia de la renuncia del presidente Rodrigo Paz? Le contamos detalles al volver. Gracias por su sintonía con la pantalla de Telesur. Avanzamos con más información porque los bolivianos continúan en protesta masiva por casi 50 días consecutivos para exigir la renuncia del presidente del país, Rodrigo Paz. Tenemos el siguiente informe que nos ha preparado Freddy Morales. Adelante, Freddy. Gracias, buenas noches. Efectivamente, ya se cumplen 49 días de las movilizaciones instruidas por la Central Obrera Boliviana. Las negociaciones se instalaron anoche de manera oficial y formal, pero inmediatamente fueron suspendidas para dar lugar a la revisión de la situación de poco más de 100 personas que fueron detenidas y se encuentran aún detenidas en este proceso de mes y medio de movilizaciones. Se revisa la situación una por una, caso por caso, y eso está demorando que concluya este proceso. La Central Obrera ha exigido que estos detenidos sean puestos en libertad. El gobierno ha respondido que los casos muy graves en que ya se abrió proceso será difícil y será una decisión que tomen las autoridades judiciales que tampoco están habilitadas para ello. Pero en otros casos en que no se han abierto los procesos judiciales, todavía es posible revisar la situación. Esto está demorando la instalación de lo que se ha denominado las mesas de trabajo. Entre tanto, los sindicatos campesinos del Departamento de La Paz y del Departamento de Cochabamba han ratificado su decisión de no concurrir a ningún diálogo, han restado validez a las negociaciones que está llevando adelante la Central Obrera Boliviana, han señalado expresamente que la Central Obrera ha perdido su poder de convocatoria y de liderazgo en este caso, por lo que los sindicatos campesinos, fundamentalmente de La Paz y de Cochabamba, continuarán las movilizaciones y los bloqueos de carreteras. También
hay bloqueo de carretera en otros 3 departamentos del país, Santa Cruz, Oruro y Potosí. Es la situación hasta el momento, compañeros. Gracias, Freddy. Pendientes también del desarrollo de los acontecimientos en esa nación suramericana. Vamos a cruzar la frontera de Bolivia hasta Chile, pues sigue allí justamente profundizándose lo que es el modelo neoliberal. Esto está afectando a los pueblos originarios en ese país. La tierra indígena, que es además protegida por la ley, podría además tener grandes consecuencias. Vamos a conocer detalles de la historia que ha preparado nuestra corresponsal desde Santiago, la capital, Paola Draghi. En medio de la ciudad, esta ruca se levanta como un espacio de encuentro para el pueblo mapuche en Santiago de Chile. Y aquí hacen un Nutram, una conversación reflexiva, colectiva, que se acompaña con un almuerzo comunitario. Los pueblos indígenas en Chile pierden los pocos derechos reconocidos. Todos somos conscientes de que esos derechos se adquirieron por el daño que se realizó hacia los pueblos originarios, por el despojo. La ley indígena protege la tierra ancestral de enajenaciones, ventas e hipotecas, y es justamente esa normativa la que el presidente José Antonio Kast propone modificar. Volver al sistema de arrendamiento, al sistema de que cualquiera se puede apropiar de las tierras indígenas, ¿ya? Y es ahí donde también se vuelve a desarticular el territorio mapuche y la organización sociopolítica en general. Y es por eso que es importante que la gente se convoque, se reúna, que converse, que no se pierdan estas articulaciones. Y es que las comunidades mapuches se organizan en LOF, donde conviven varias comunidades. La ruptura de ese ecosistema no solo tiene que ver con la propiedad de la tierra, sino también con la organización. Por eso, los hogares para estudiantes mapuches son fundamentales. Los hogares indígenas son un factor muy importante en la educación de nuestros lamien, tanto del norte como en el sur y en el centro, para seguir manteniendo nuestras raíces culturales cuando migramos a las ciudades a estudiar. Entonces, igual se interfiere en nuestra educación para mantener nuestras raíces. Y los hogares son un núcleo que recibe a muchas personas. Por ejemplo, en el sur hay 5 hogares, en Santiago hay 2, en el norte hay otros 5. Y la mayoría de ellos ha sido criminalizado, intervenido. Son jóvenes como Constanza y Rin que estudian para poner al servicio de sus comunidades los aprendizajes universitarios. Un peligro para el Estado blanco que quiere desarticularlos. Bueno, siempre es difícil porque nosotros no sabemos si tenemos nuestras redes interceptadas, porque cada vez que organizamos alguna manifestación siempre hay una patrulla esperándonos en nuestros puntos. La posible modificación a la ley indígena se suma a las intenciones políticas de cambiar también la ley Lafkenche, que protege las costas. Los pueblos originarios están siendo aún más acorralados. La dificultad que existe para muchas comunidades, la dificultad que existe para muchos estudiantes indígenas para poder venir a estudiar a la capital o poder seguir sus estudios superiores. Entonces lo único que nos queda es seguir luchando, seguir resistiendo como estudiantes y mantener nuestro espacio. Espacios como este que resisten en la ciudad y en la palabra colectiva de un pueblo que sigue en pie. Ítalo Retamal y Paola Draghi, Telesur, Chile. Latinoamérica no deja de ser una región en disputa y ahora que hablamos de disputas, precisamente dirigentes indígenas y promotores de la revocatoria del mandato contra el presidente Daniel Noboa en Ecuador denuncian el bloqueo de sus cuentas bancarias. De hecho, los afectados señalan al gobierno y aseguran que se trata de una medida de intimidación política para frenar un mecanismo de participación contemplado en la Carta Magna de este país. Tenemos el siguiente trabajo que nos ha preparado nuestra compañera Elena Rodríguez. Hola, qué gusto saludarte. Saludos también para nuestra audiencia en América Latina y el mundo. Así es, mientras avanza la iniciativa para revocar el mandato del presidente Daniel Noboa, sus promotores denuncian una serie de acciones que aseguran busca frenar el proceso. El bloqueo de cuentas bancarias de dirigentes indígenas, activistas y organizaciones sociales ha encendido las alarmas y ha reabierto el debate sobre el uso de las instituciones del Estado frente a quienes ejercen mecanismos de participación y control ciudadano. Les hemos preparado un informe. David llegó hasta la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE. Presume que fue esta entidad gubernamental encargada de detectar el lavado de activos y otros delitos financieros la que dispuso el bloqueo de su cuenta bancaria.
no sabemos cuál es el argumento realmente, porque yo soy una de las personas que tiene un pequeño emprendimiento, dependo de mis cuentas porque hacen transferencias que son entradas de $2, $3, no son más, ¿no? Y de hecho en mi cuenta tengo $96, no tengo más. Nadie le da explicaciones, no sabe qué proceso hay en su contra, por lo que deduce que se trata de una persecución política por pertenecer a la CONAIE, la principal organización del movimiento indígena ecuatoriano. Esto yo creo que es absolutamente político hacia nuestros compañeros, hacia todos los dirigentes, que no es solamente ahora, ¿no? Eso ya viene desde hace tiempo, desde que Noboa está en Carondelet. No es el único caso. Al menos otras 16 personas vinculadas a la promoción de la revocatoria de mandato contra Daniel Noboa también denuncian haber sido afectadas. Entre ellas figuran dirigentes y organizaciones como la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador, Ecuarunari. Nosotros no tenemos dinero por montón, pocos dineritos que nos autofinanciamos, eso está en la cuenta del Ecuarunari. A pesar de eso nos ha bloqueado, no tenemos ni un centavo ni para el bus. Por ello, realizaron un plantón en los exteriores de la UAFE. Aseguran que estas medidas buscan intimidarlos y desalentar el proceso que impulsan para revocar el mandato del presidente Noboa. El único argumento es que somos opositores políticos y estamos impulsando el proceso de revocatoria. Esa es la única explicación que tenemos, porque además han declarado reservado el informe en el cual basan este bloqueo de las cuentas. La revocatoria de mandato es un mecanismo contemplado en la Constitución ecuatoriana. Para activarlo se requiere cerca de 2 millones de firmas válidas, tras lo cual el Consejo Nacional Electoral deberá convocar a una consulta en la que los ciudadanos decidirán si el presidente continúa o no en funciones. Fascistas, sepan bien que sus cargos están contados en los días, porque el pueblo se está rebelando en todo el largo y ancho de esta patria. Las denuncias de bloqueo de cuentas bancarias no son nuevas. Durante las protestas que se extendieron por 31 días en 2025, alrededor de 70 dirigentes indígenas reportaron prácticas similares y enfrentaron procesos judiciales por presuntos delitos de terrorismo e incluso de delincuencia organizada. Los afectados anuncian que emprenderán acciones legales para conocer las razones de los bloqueos y exigir el levantamiento de las medidas. Mientras tanto, continúan a la espera de la decisión del Consejo Nacional Electoral, ente que deberá entregar los formularios para la recolección de firmas que permitirá impulsar la revocatoria de mandato, un proceso que aún deberá superar varias etapas antes de llegar a las urnas. Hasta aquí el informe. Agradecidos con nuestra compañera Elena desde Ecuador. Avanzamos con más información de hecho. Justamente hablamos de Cuba porque celebran allí ya la instalación de la tercera sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional de Cuba. El objetivo es analizar propuestas de transformación que van desde lo económico hasta lo social, que va a impulsar además al país en medio del recrudecimiento de medidas coercitivas unilaterales y un bloqueo ilegal que mantiene Estados Unidos contra el mayor de las Antillas. Y es que el miembro del Buró Político del primer ministro, Manuel Marrero Cruz, presentó a los diputados cerca de 176 propuestas agrupadas en 23 ejes fundamentales de la vida económica y social de Cuba. Las mismas serán discutidas y aprobadas por el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista Cubano. De hecho, estas iniciativas incluyen transformaciones políticas, laborales y salariales, el sistema energético, la modernización en el sistema bancario y también el sistema financiero. Para la elaboración de las propuestas de transformaciones se consideraron las indicaciones del general de ejército y del primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, el programa económico y social del gobierno 2026, la propuesta de actualización de la conceptualización del modelo económico y social y los acuerdos del Congreso de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba. Así justamente el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, destacaba la evaluación de más de 300 propuestas, dijo, con el fin de acceder a las fundamentales
sobre todo en áreas principales para el gobierno cubano y la población, que es primero la vida económica y también la vida social. Así lo reseñaba. Se recibieron 390 propuestas, aceptándose el 66,7%, pues el resto se corresponde con el proceso de implementación posterior, otras valoraciones positivas que se hicieron del documento, así como aspectos que no constituyen transformaciones en sí. Como resultado del análisis de las propuestas de transformaciones realizadas en el Buró Político, fueron incorporadas al documento 69 recomendaciones. En el día de ayer, como expresó el compañero Lazo, se realizó un amplio debate en la sección extraordinaria del Pleno del Comité Central del Partido, cuyas propuestas y reflexiones se analizan para enriquecer este documento. El documento que se presenta... Cambiamos de tema porque la República Islámica de Irán ha establecido un periodo de tránsito gratuito por 60 días para la navegación a través del Estrecho de Hormuz en el marco del Memorándum de Entendimiento de Islamabad con Estados Unidos. De acuerdo con el Memorándum de Entendimiento de Islamabad, todos los costos correspondientes serán asumidos por el gobierno de la República Islámica de Irán. De hecho, se ha indicado que los buques comerciales que soliciten transitar a través del Estrecho de Hormuz deberán presentar sus solicitudes ante la autoridad del Estrecho por el Golfo Pérsico. Dadas las circunstancias especiales existentes y también la presencia de determinados riesgos para la navegación y la seguridad a lo largo de la ruta de tránsito, los buques deberán navegar de conformidad con las rutas, horarios e instrucciones que les sean comunicados. Todo esto a fin de facilitar el aumento gradual del tráfico marítimo a través del mencionado estrecho, el de Hormuz. Vamos a marcar nosotros una pausa cuando regresemos nuestro segmento de cultura. Les contaremos la historia de esta joven artista palestina. Ha realizado un mural, sí, sobre las ruinas. Recordemos que el 70% de la infraestructura en Gaza está destruida por los bombardeos que emprende el régimen sionista de Israel. ¿Qué representa esto con este mensaje potente en medio de un genocidio? Le contamos detalles más adelante. Vamos a iniciar nuestro segmento de cultura. Les vamos a contar la historia de esta joven artista palestina que expresa a través de murales y la pintura el sufrimiento de sus connacionales. La población gazatí que enfrenta además un genocidio sin precedentes que se ha recrudecido desde el 7 de octubre del 2023. En un barrio de la Franja de Gaza, una joven artista creó un mural en una de las paredes que todavía está firme en la casa destruida de su familia. Hannah, el nombre de esta artista, que plasmó entre los escombros su experiencia del desplazamiento y la vida en los refugios a raíz de la agresión y genocidio instaurados por el gobierno sionista. La pintura, hecha con los pocos recursos disponibles, muestra la tienda de campaña en la que vivió durante los ataques, incluyendo un horno de barro y una caja de ayuda humanitaria. Señala que su obra busca mostrar al mundo la dura situación que vive en el territorio. La guerra destruyó nuestros sueños y nuestro futuro. Ya no hay universidades, ni estudios, ni educación, y ni siquiera podemos proporcionar materiales de pintura, a pesar del talento que tenemos y que queremos compartir con el mundo. Estas son algunas de las condiciones más difíciles que hemos estado viviendo. Más allá de una muestra de la vida que padece,
El mural refleja la realidad de miles de familias en Gaza que perdieron sus hogares y se vieron obligadas al desplazamiento debido a la agresión israelí. En la parte inferior de su pintura, Hannah colocó la frase "La esperanza permanece", en un intento de levantar la moral y fortalecer la resiliencia, especialmente entre los jóvenes, quienes no solo tuvieron que dejar sus hogares, sino que les fue interrumpido su desarrollo y futuro. Hoy, a través de mi pintura, hablo de esperanza y de que aún la tenemos a pesar de las condiciones que vivimos. Los tiempos de agresión y las tiendas de campaña en las que vivimos son difíciles para nosotros, pero insisto en que aún tenemos esperanza. Mi mensaje al mundo es que Gaza tiene talento y tenemos energías creativas que debemos mostrarles. El mural de esta joven también busca enviar un mensaje internacional de que pese a la situación, Gaza encuentra las maneras de seguir avanzando, incluso en medio de los asedios por parte del ejército israelí que aún impera en muchas zonas de la franja. Ustedes saben que se está desarrollando en la capital de Venezuela, en Caracas, un coloquio internacional del 19 al 22 de este mes. Tiene este nombre maravilloso: Patria es América, Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, 1826-2026. Nos acompaña en nuestros estudios para abordar este tema, estos escenarios, docente argentina, historiadora e investigadora, Karina Muruá. Qué placer tenerte con nosotros en este espacio de cultura en Telesur. Bienvenida. Muchas gracias. Para mí es un placer siempre volver a esta patria. Estábamos revisando un poquito lo que es todo este mapa, vale decir, de nuestra América. Estos debates necesarios, indispensables para repensar nuestra América Latina. ¿Cuál es el aporte que has traído tú desde una nación que además hoy enfrenta bastantes desafíos? Complejo, años para los historiadores, para repensar estas realidades latinoamericanas. Si pensamos en la invitación del Congreso Anfictiónico de Panamá, ya desde la idea de Miranda, ¿no?, de la integración de los nuevos territorios, y acá nos hacemos una pregunta: si el acto formal de la independencia garantizó la libertad, podría ser una de las grandes preguntas, o qué pasó después de las independencias formales. Pensemos que para 1826 la mayoría de los territorios de nuestra América tenían una independencia formal. Sin embargo, y acá con tu pregunta, ¿qué es lo que podemos traer para este congreso?, es pensar qué pasó a 200 años con el sueño de libertad, con la idea de libertad, y qué nos viene sucediendo a las pequeñas repúblicas, si cumplimos el sueño de Bolívar de la integración latinoamericana o si seguimos peleando al interior de pequeñas patrias, ¿no? ¿En qué momento crees que nos encontramos en la actualidad? Con tanto conflicto, con tanta imposición, con tanta vulneración de derechos, los más importantes, sobre todo que golpean a los pueblos soberanos del mundo, las mal llamadas sanciones. Cuba está enfrentando un bloqueo sin precedentes, recrudecido por un bloqueo energético, y esto deriva también a ponernos a pensar hasta qué punto la emancipación ha transitado y hasta qué punto el ideario del libertador Simón Bolívar se está plasmando o materializando. Mira, te voy a dar dos datos. En 1826, cuando Bolívar manda la invitación a Buenos Aires la rechaza porque ya tenía un proyecto como mirando Europa, mirando Inglaterra, desde la dependencia, con empréstitos que lo que hacían era vulnerar nuestros derechos y nuestra soberanía. ¿Y qué contarte de hoy? Efectivamente, vengo de un país en el que en este momento tenemos una entrega total de nuestra soberanía, de nuestros derechos, donde ustedes pueden ver cada miércoles la represión a los jubilados, el recorte en discapacidad, el recorte en salud, el recorte en educación. Entonces, de ese sueño de libertad, de soberanía bolivariana, tenemos que seguir repensando qué nos viene sucediendo hoy, ¿no? En este fondo de este coloquio, de este congreso, que además aglutina a varios intelectuales, historiadores, que van a aportar no solamente con su experiencia enriquecedora, sin lugar a dudas, desde esta vivencia propia, ¿no? Un camino, un transitar que hoy vive en nuestra región de América Latina y que nunca ha dejado de ser quizás la mira o el objetivo, sobre todo por lo que contempla, recursos estratégicos para potencias no solamente militares, estamos hablando de potencias nucleares.
y el sueño bolivariano, ¿no? Porque integrarnos en territorios donde tenemos agua, tierras raras, donde tenemos petróleo, donde tenemos lo más importante, personas, ¿no? que pensamos nuestros territorios, y hoy sigue en disputa esta realidad. Y tenemos también en Argentina, a partir del gobierno de Mauricio Macri, uno de los gobiernos de derecha, que nos ha dado el mote de tener la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional más grande de la historia del fondo. O sea, lamentable nuestro récord. Estamos viviendo esas consecuencias, y cuando vemos en nuestras noticias bastante también blindadas por los medios hegemónicos en Argentina, lo que vemos es un refinanciamiento permanente de la deuda y que se sigue enviando cada vez más dinero, y eso sabemos que se traduce en mayor dependencia, ¿no? Por todo lo que implican ese condicionamiento ante el préstamo. Karina Murúa, quiero darte las gracias no solamente por compartir estos escenarios, que además quienes no tienen la oportunidad de participar de este congreso, de este coloquio, podrán hacerlo también por la trascendencia que esto representa, por el momento político, social y económico que atraviesan nuestras naciones, y sobre todo bajo estos desafíos. Si no es el pueblo, ¿quién salva al pueblo? Totalmente. Hoy más que nunca hay que generar comunidad y generar también esta conciencia de volver al pasado para entendernos desde el presente. Gracias por habernos acompañado. Parte también del desarrollo de este coloquio, y les voy a contar algo más que tiene que ver con cultura. Hablemos del merengue y la salsa y la bachata, que están de luto porque el icónico cantante dominicano Alex Bueno falleció en Nueva York a sus 62 años tras haber batallado contra problemas de salud. Su extraordinaria voz y legado musical son recordados y serán recordados por siempre en América Latina y el Caribe. La música tropical despide así a un referente de estas melodías antillanas, Alejandro Gilberto Bueno López, el legendario intérprete de Jardín Prohibido. ¿Lo han escuchado ustedes? Parte también de su repertorio que queda para las nuevas generaciones. Sin embargo, no logró superar un agresivo cáncer detectado ya en septiembre del año pasado. Mediante un comunicado en redes sociales, sus representantes confirmaron su deceso y han expresado también su dolor ante semejante pérdida. Por allí. Así finaliza nuestro segmento de cultura. Esperemos que les haya agradado. Vamos a marcar nosotros una pausa, porque al regreso viene deportes y todos los detalles del Mundial. Yo sé que quieres saber cómo han quedado los partidos fechados para esta jornada. Ya volvemos. Muy buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos a nuestro segmento deportivo acá en Edición Central. Hoy conociendo ya la victoria contundente de la selección Canadá. Vamos rápidamente con nuestro compañero Héctor Villar. Buenas noches, Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Un abrazo bien fuerte, compañeros. Aquí estamos en la ciudad de Toronto, en Canadá, y estamos escuchando unas notas de mariachi, porque está celebrando a lo mariachi esta ciudad. Está haciendo el tránsito de esos 6-0 que derrotó Canadá. Una victoria realmente histórica para Canadá, porque es la primera victoria en la historia de las Copas del Mundo, y prácticamente tiene un pie en los 16avos, porque va empatado en cuanto a puntos se refiere con Suiza, con 4 cada uno, pero por diferencia de goles, con esos 6 goles que hicieron en el día de hoy y el primer día, pues por supuesto tienen 7 goles, van delante en el grupo, así que pienso que es cuestión de tiempo de que se clasifiquen por primera vez para la siguiente ronda y que disfruten de lo lindo, como que no, esa primera victoria histórica, y lo están haciendo de esta manera que les voy a presentar. Vean cómo los canadienses se están fundiendo con los mexicanos, porque están esperando lo que se viene después, el encuentro entre México y Corea del Sur. Ya están haciendo la transición y de paso cantando
y bailando a lo mariachi. Así se está disfrutando en este Fan Fest de Canadá. Parece México, pero estamos en el downtown de Canadá, que acaba de cumplir una actuación histórica y este lugar se repletó. Fue mágico, disfrutaron de lo lindo los canadienses y poco a poco ahora se va colmando de camisetas, de playeras verdes que dicen México y se está celebrando aquí de lo lindo. Es la fiesta del Mundial de Fútbol y tiene para celebrar Canadá porque logra su primera victoria histórica en las Copas del Mundo. Un abrazo bien fuerte y a cantar mexicano se ha dicho aquí en Canadá. Muchas gracias, Héctor. Una preguntita rápido, Héctor. Nos gustaría saber un poco, a ver si por casualidad tendrías información de Kone, que es el jugador que salió lesionado, que fue una lesión bastante gravísima que pudimos ver allí durante el transcurso del juego. Correcto. Bien, muy buena pregunta. Hasta este minuto, la información que llega aquí, recuerden que ese encuentro fue en Vancouver, estamos nosotros en Toronto, pero la información oficial del departamento médico de la selección canadiense es que no va a poder jugar nuevamente en el Mundial de Fútbol. Se pierde todo este campeonato, es lamentable porque es el mejor mediocampo, Ismael Kone, que tiene este equipo de Canadá. Y realmente, bueno, salía saludando allá en Vancouver a todo el público canadiense. Dos rojas tuvo Qatar y vimos visiblemente afectado el jugador de Qatar que le hizo esa lesión al mejor mediocampo de Canadá, que seguramente sufrirá en una próxima emisión, que tiene que jugar nada más y nada menos que ante Suiza para definir lo que sería el primer lugar de este Grupo B. Así que pierde un importantísimo jugador este equipo de Canadá. Y la buena noticia es que Alphonso Davies debe ayudar por las bandas a Canadá en el próximo encuentro. Ahora ya no tiene que apurarse. Así es, muchas gracias, Héctor. Y bueno, sí, como bien lo dijiste, Alphonso Davies entonces tiene que ponerse allí a pie del cañón por las bandas, ya que tiene entonces esta baja canadiense, los canadienses con Kone y ahora Alphonso Davies con este triplete del día de hoy. Entonces se pondría también a 3 goles junto con Lionel Messi como los pichichis hasta el momento de este Mundial 2026. Así que agradecido una vez más contigo este contacto, Héctor, y yo sé que estaremos mucho más adelante viéndonos a través de nuestras pantallas de Telesur para saber mucho más de lo que hace en los encuentros allá tanto en Vancouver como en Toronto. Así que nosotros vamos con este encuentro entre canadienses que lograron superar a los cataríes 6-1, una victoria histórica, la primera victoria de esta manera aplastante con este resultado en lo que es el equipo de Canadá en un mundial de fútbol que bueno, que le pone el guinde a la torta y podrá aspirar entonces a avanzar a la siguiente ronda. Así que en una primera parte de dominio absoluto para Canadá, que superó al equipo de Julien Lopetegui con un juego bastante impecable y lleno de energía, donde Jonathan David con un triplete se hizo protagonista y ayudó a Canadá a conseguir la victoria arrollando a una indisciplinada selección de Qatar que terminó el encuentro con 9 jugadores. Superada la primera mitad, la disciplina de Qatar se vino abajo al quedarse con 9 hombres tras una dura entrada de Hassim Matibus que dejara a Ismael Kone visiblemente adolorido y el infractor fue expulsado, mientras que el jugador canadiense abandonó en el campo en camilla con una posible fractura, que era lo que estábamos hablando hace un instante con nuestro querido amigo Héctor, que entonces se perdería posiblemente el resto del Mundial y quién sabe si otras próximas temporadas, ¿ok? Así que de allí en adelante
el equipo catarí se desequilibró en calidad como número de jugadores, que era inevitable, permitiendo el quinto gol cuando Mohamed Al-Manai, al intentar despejar un disparo ya en el adicional, Davis se aseguró de que el encuentro terminara de manera contundente y así poder marcar su hat-trick de manera personal. Así que esa es la victoria contundente que logró el equipo de Canadá, como lo ven aquí, 6-0 ante la selección de Qatar. Pero vamos a hacer un recuento de lo que fue entonces el inicio de esta jornada mundialista, el 1-1 entre República Checa y también lo que fue la selección de Sudáfrica, que consiguió otro empate entre ambos combinados. Así que el estadio de Atlanta fue sede de este compromiso correspondiente a la jornada 2 por el Grupo A. Los checos se adelantaron de manera temprana, específicamente a los 6 minutos de juego, con un tanto del centrocampista Michael Sadilek, luego de recibir un balón de manera solitaria dentro del área y mandarla a guardar con un certero zurdazo. Pero en el segundo tiempo y sobre el final, específicamente al 83, el mediocampista Teboho Mokoena puso la igualdad por los africanos, que sería definitivo en este cotejo. Gol conseguido desde el punto penal. Así que empataron checos y sudafricos 1-1, sumando sus primeras unidades en este Grupo A. Así que con este empate comenzaron las acciones, o comenzó esta octava jornada acá en lo que es el Mundial 2026. Seguidamente, a segunda hora, Suiza y Bosnia-Herzegovina se vieron las caras también en el estadio de Los Ángeles, en esta jornada segunda, en la segunda jornada por el Grupo B. Ahí, como ven, 4-1 quedó ese encuentro. Luego de la primera mitad sin tantos, el cuadro suizo abrió el marcador a los 74 minutos de juego con un golazo de media volea del centrocampista del Friburgo, Johan Mazambi, quien aprovechó un rebote dentro del área que no perdonó con su remate de primera. Al 84, el suizo de padre dominicano Rubén Vargas amplió la ventaja con un tiro a la esquina inferior derecha del arco defendido por el arquero Nikola Vasilic sobre el final. Así que al 90, Mazambi marcó su doblete con una buena definición luego de recibir el balón solo en el área. En el tiempo agregado, ya al 93, Bosnia anotó el descuento con un remate potente de volea de Ermin Mamic tras mal despeje del arquero suizo. Y al 97, estos dos equipos se volvieron locos ya en el descuento. Ahí fue donde empezaron a hacer los goles. Granit Xhaka puso el candado, el cerrojo para los suizos con su gol desde el punto penalti en un juego que finalizó Suiza 4, Bosnia y Herzegovina 1. Así que de esta manera, damas y caballeros, quedó esta jornada, es lo que se ha visto, lo que se ha vivido hasta el momento. Esta fue la segunda jornada, 4-1 a favor de Suiza. Así que desaparquí las banderas y continuamos, porque el Mundial atraviesa indignación internacional tras verse situado en polémicas despectivas y racistas por parte del futbolista neerlandés Rafael van der Vaart, quien se vio obligado a pedir perdón ante el repudio generalizado por sus comentarios hirientes hacia los japoneses. Así que durante su análisis en la cadena neerlandesa NOS, el centrocampista de Países Bajos, Rafael van der Vaart, hizo hincapié en que todos los japoneses se parecen en la retransmisión del Japón-Países Bajos, un comentario que denota la forma despectiva y prejuiciosa que fue rechazada por el público y se vio obligada a retractarse y recalcar que es una broma y que teme que ya no podrá decir más nada.
Durante su análisis en la cadena neerlandesa NOS, el excentrocampista de Países Bajos, Rafael van der Vaart, hizo hincapié en que todos los japoneses se parecen en la retransmisión del Japón-Países Bajos, un comentario que denota la forma despectiva y prejuiciosa, pero que fue rechazada por el público, y se vio obligado a retractarse al recalcar que es una broma y que teme que ya no podrá decir nada más. Este desafortunado comentario se produjo cuando señaló el gol del empate anotado por Daichi Kamada en los minutos finales del encuentro, al referirse a un supuesto error defensivo de Mickey van den Ven. El exjugador afirmó que todos se parecen y que quizás van den Ven pensó lo mismo, provocando incomodidad entre el público. Las redes sociales no tardaron en viralizar el incidente y posicionaron los comentarios del exjugador en polémicas y críticas que rechazan su mensaje discriminatorio. Al respecto, Van der Vaart aseveró que lo que dijo supuestamente no tenía ningún tipo de intención racista, expresando sus disculpas ante aquellos que se sintieron ofendidos por sus palabras, pero al final sus declaraciones no convencieron del todo. Vale acotar que no ha sido la primera vez que sucede este tipo de situaciones, ya que reluce el caso del presidente del Parlamento senegalés, Ousmane Sonko, quien declaró antes de la esperada jornada entre su nación y Francia, en el partido inaugural de su grupo del Mundial 2026, que África vencería a África al final, con relación a los orígenes africanos de muchos jugadores de la selección francesa. Sonko señaló que el encuentro del Grupo 9, que comparten Senegal, Francia, Irak y Noruega, traspasa lo deportivo y se vuelve un símbolo de los lazos históricamente entre África y Europa, expresando su deseo porque Senegal gane, pero el resultado no resta importancia al simbolismo del partido. A su vez, agregó que políticamente, quien quiera que gane, África saldrá victoriosa. En ese contexto, el líder senegalés resaltó que la selección de Francia muestra claramente el alcance y la dependencia que el fútbol mundial tiene de la contribución africana, confirmando que este duelo reabrió el debate sobre la inmigración y las asimétricas relaciones entre África y el occidente hegemónico. Así que de esta manera, damas y caballeros, nosotros hemos culminado nuestro segmento deportivo acá en Edición Central y volvemos acá con Paola y Aarón. ¿Cómo están? Preparándose para el partido ante México. Sí, frente a Corea del Sur, ¿no? A Corea del Sur, México y Corea del Sur. De hecho, también ahorita vamos a compartir unas imágenes. Tenemos imágenes de la fanaticada mexicana en el Zócalo. Vamos a ver si las tenemos. Exacto. Vamos Adelante. a mostrarles entonces cómo esto se registra en el Centro Histórico de México. Se han habilitado inclusive pantallas alrededores para que nadie se pierda esta acción. Luis Fer, la fanaticada además de México que se convierte en una anfitriona de este mundial, ¿cierto? Así es, por tercera ocasión en la historia de los mundiales, México recibe entonces este majestuoso evento deportivo. Ya lo habría hecho en 2 ocasiones anteriores y México tiene muchas esperanzas porque casualmente cuando logran avanzar o cuando ha logrado avanzar más allá de los octavos de final es cuando han sido las 2 ocasiones anteriores que fueron anfitriones, ¿ok? Así que muy importante esto para México, que si logra ganar el día de hoy ante Corea del Sur, sumar esos 3 puntos, estaría entonces posicionándose con 6 puntos en su grupo y esto la dejaría como la primera selección clasificada a la siguiente ronda en este Mundial 2026. Entonces, este encuentro es bastante importante, no solamente para la selección de México, sino también para lo que es para la selección de Corea del Sur. De hecho, es un gran ambiente. Fíjense, en la pantalla que les mostramos, tenemos a la derecha el Palacio de Bellas Artes, también de la Ciudad de México, y por supuesto a la izquierda el Zócalo. Toda la población mexicana, esta es una sola voz, 130 millones de mexicanos apoyando a la selección durante este partido. Nueva oportunidad para México, por supuesto, a través de la pantalla de Telesur. Es un ambiente, la franela verde, la población. Bueno, vimos más temprano, por supuesto, una mascota, un pato, por cierto, que llevaba también la indumentaria mexicana que estaba circulando por las redes sociales. Muy impactante, impresionante lo que se está viviendo en esta nación hermana latinoamericana, los mexicanos. Entonces, en una sola voz, reiteramos, 130 millones de personas en una sola voz apoyando a la selección. Y allí la tenemos, por supuesto, en pantalla compartida y, por supuesto, el mejor análisis se los vamos a estar siguiendo, mostrando por acá por la pantalla de Telesur, Paola. Sí, sin lugar a dudas. Además que para quienes no conocen México, hay que decir que estas imágenes van desde el Zócalo hasta el entorno del Palacio de Bellas Artes. Ahí se han instalado pantallas gigantes, todos ellos esperando el desempeño
de la selección mexicana frente a Corea del Sur. Se anuncia también a través de redes sociales que está la cantidad de gente que está en el Zócalo en este momento, que se ha tenido que cerrar el lugar. Luis Fer, se ha cerrado el lugar. ¿Cuál crees que va a ser el desempeño? ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué dicen los expertos en la materia futbolera de la selección mexicana? Mira, la selección mexicana obviamente comenzó muy bien, debería no aplastar, va a ser un juego bastante entretenido porque Corea del Sur también ha venido de menos a más durante varios mundiales, ¿ok? Entonces es una población, es una federación japonesa que se ha estado preparando con una camada jóvenes de futbolistas que están hechos para esto. Y se dice que este Mundial 2026 y el 2030 puede ser entonces el poderío asiático que venga entonces a empezar a dominar lo que serían los próximos mundiales. No sabemos si van a empezar desde ya o van a esperar el 2030. Bueno, yo siempre digo que el jugador se mide en la cancha. Vamos Así a ver es, quién mete los goles, ¿no? Claro está, claro está. Hasta acá la presente emisión de la edición central. Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Será hasta la próxima. Ya viene La Pelota No Se Mancha. No se lo pierdan. Buenas noches. El Metro de Caracas, inaugurado en la década de los 80, constituye la principal arteria de movilización de la capital venezolana. Este sistema subterráneo, que diariamente traslada a más de 500.000 personas al día, se defiende con ingeniería nacional y resistencia obrera. El foco de atención actual se concentra en el oeste de la ciudad, específicamente en el tramo de la línea 2 que conecta a las estaciones Caricuao y Zoológico, una de las zonas con mayor desgaste en sus vías. El tramo que estamos interviniendo son en total de 7 kilómetros, ¿ok? Y el trabajo que vamos a estar haciendo es un trabajo en la línea férrea. La línea férrea tiene una vida útil. Este material de acero, este material que llaman durmiente, que es de madera, está sometido a la intemperie, pero además está sometido a esta carga rodante que es el Metro de Caracas, con pasajeros con mucho peso, que día a día transita y va, vamos a decir, agotando la vida de estos materiales. Estos materiales en esta zona donde estamos ahorita transitando, por eso vamos a esta velocidad, ahorita estamos entre 5 y 7 kilómetros por hora, bajamos la velocidad, dada el nivel de deterioro que tiene la línea en este tramo. De toda la línea 2, este tramo que estamos interviniendo es el que está más afectado.
Las labores se extenderán durante 7 semanas continuas. El objetivo principal no es solo sustituir las bases férreas, sino devolverle progresivamente al sistema los estándares de rapidez y eficiencia tecnológica que demanda la población. Nosotros, en la parte de mantenimiento, nos vamos a encargar de los trenes, de habilitar que el automatismo para que los trenes sean como anteriormente del principio de empezaron a funcionar en línea 2, que podían recorrer hasta 80 kilómetros por hora y el usuario podía calcular, mira, yo llego a mi trabajo en 15 minutos y no esperar a que hora, pues 1 hora, 2 horas. Paralelamente a la intervención de los rieles, durante la contingencia también se harán reparaciones de escaleras mecánicas, aires acondicionados, iluminación y pintura, mejoras integrales que los usuarios exigen mantener en el tiempo. Que llegué, tengo 20 días, ayer lo que me hizo esperar 1 hora, de resto está todo bien. Frente a las limitaciones por las sanciones, la respuesta del subterráneo capitalino se fundamenta en la sustitución de importaciones y en la alta capacidad de su propia fuerza laboral. Hoy el Metro de Caracas ha venido recibiendo intervenciones de mantenimiento, ha venido recibiendo mejoras a pesar de estas medidas coercitivas que nos han dificultado la obtención de repuestos y de piezas. Y a pesar de eso, nos hemos repuesto. Aquí también además hay un personal muy comprometido, un personal muy bien formado, con grandes capacidades técnicas para hacer intervenciones como esta. Este plan de rehabilitación del metro subraya la determinación venezolana por mantener sus servicios esenciales y avanzar hacia el futuro con resistencia frente a las agresiones externas. Desde Caracas, en la cámara de José Luis Briceño para Telesur, Andrea Romero.